Muy buenos días, hermanos queridos. Es para mí un gusto nuevamente estar en esta mañana. El Señor les bendiga a ustedes, hermanos, y el Señor también bendiga su fidelidad. De verdad, gracias por estar conectados. En esta mañana vamos a iniciar una nueva serie, hermanos, la cual he titulado Tres resurrecciones hechas por Jesús. Ese es el título, Tres resurrecciones hechas por Jesús. Y si el Señor nos lo permite, estaremos toda esta semana. Esta va a ser la primera parte. Y vamos a aprender mucho, hermanos. Así que le invito a usted para que esté muy atento, esté listo, dispuesto en esta mañana. Como siempre, hermanos, hay un propósito o hay un objetivo claro en cada enseñanza. No podemos enseñar algo sin ningún propósito. Entonces el propósito en esta mañana, hermanos, es el siguiente: que el oyente pueda comprender a través de la palabra de Dios que parte de la misión de nosotros como discípulos es resucitar muertos. Y cuando digo resucitar muertos, estoy hablando de una manera espiritual, por supuesto. Vamos a orar entonces, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios en esta mañana y vamos a pedirle al Señor que sea Él mismo, por medio de su Santo Espíritu, guiándonos a toda verdad, hermanos. Oremos. Amado y buen Señor, en esta mañana queremos agradecerte por tu bondad, Señor, por tu misericordia, por la fidelidad tan maravillosa que tú nos has dado, Señor, todos los días. Señor, muchas gracias porque nos has permitido el día domingo, junto con mis hermanos, haber tenido un día del Señor tan precioso, iniciando por el día sábado a partir de las 6 de la tarde, Señor. Padre, gracias, porque hemos podido el día domingo orar tu palabra, hemos podido cantar tu palabra, hemos podido escuchar tu palabra, hemos podido también, Señor de la gloria, por tu gracia, predicar tu palabra. Y realmente sabemos y entendemos, Señor, que han sido tiempos maravillosos. De verdad, muchas gracias, Señor. Te amamos, Señor, y te exaltamos. Y te damos gracias por este día y por este tiempo, el cual, Señor, hoy nos vas a permitir estar. Amén. Muy bien, hermanos. Voy a invitarle a usted para que abra su Biblia en el libro de Lucas, o en el Evangelio de Lucas, mejor. Lucas capítulo 7, y vamos a estar leyendo desde el versículo 11 hasta el versículo 15. Lucas capítulo 7, desde el versículo 11 hasta el versículo 15. Les recuerdo, hermanos, que esta es la primera parte de una enseñanza que he titulado Las tres resurrecciones hechas por Jesús. Dice la palabra del Señor y leo para ustedes. Aconteció después que él iba a la gran ciudad, a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. La Biblia, queridos hermanos, nos muestra que en los 3 años y de pronto un poquito más, según los teólogos, que nuestro Señor Jesús estuvo en la tierra, hizo 3
resurrecciones que marcaron la vida, no solamente de los resucitados, los cuales estaremos viendo esta semana, sino también de sus familias y del lugar donde ellos vivían. Ahora bien, hermanos, según los versículos que hemos visto, se nos habla, o mejor, según las historias que estaremos viendo o las resurrecciones, se nos habla en primer lugar de una niña aún reposando en su lecho de muerte y de su padre que se llamaba Jairo. También la Biblia nos habla de la muerte y resurrección de un joven, hijo de una viuda de una ciudad llamada Naín, versículos que ya hemos leído, cuando era conducido hacia su sepultura. Pero además de esto, la Biblia también nos habla de un hombre llamado Lázaro, amigo de Jesús, que ya había sido sepultado cuando el Señor llegó y llevaba 4 días en el sepulcro. Hoy veremos, hermanos, la orden que el Señor transmitió a sus discípulos y cómo Él, nuestro amado y buen Señor, cómo Él mismo, con su ejemplo, nos enseñó a cumplirla. Y antes de iniciar, hermanos, es importante que usted recuerde que la resurrección de los muertos hace parte de nuestras doctrinas o de nuestras enseñanzas fundamentales. Si predicamos el evangelio del arrepentimiento, pero no enseñamos el fundamento de la resurrección, pues nuestro evangelio sería incompleto. Entonces hay que tener cuidado, hermanos, con predicar un evangelio y quitar la resurrección. Porque cuando el Señor resucita, esa es la premisa, que un día también aquellos creyentes que amaron y que confiaron en el Señor, también ellos un día iban a resucitar. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, mire lo que dice la palabra: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hermanos, este es un versículo clave, el cual podemos nosotros tomar para hacer entender, cuando prediquemos el evangelio, que evidentemente un día el Señor descenderá de los cielos y todos aquellos que murieron en Cristo Jesús resucitarán. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 14. Dice: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Entonces, hermanos, hay más versículos, sino que simplemente quería hacer esta claridad o esta distinción. Entonces, hermanos, quiero preguntarte a ti en esta mañana: ¿tienes claridad de que un día resucitaremos en Cristo? Así usted no muera, su cuerpo será transformado de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. Ahora, hermanos, ¿qué es la resurrección? En primer lugar, hermanos, y conforme a lo que hemos aprendido, la resurrección es la acción de levantarse de la muerte con un cuerpo físico, en el mismo estado previo a la muerte, como por ejemplo en el caso de Lázaro u otros, o con un cuerpo nuevo y transformado, como en el caso del Señor Jesucristo. También, hermanos, la resurrección se concibe como el despertar del alma del sueño de la muerte. Pero también la resurrección, hermanos, es la vuelta a la vida de un muerto. Entonces, hermanos, veamos entonces en esta mañana la primera resurrección de Jesús. Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín.
En el libro de Lucas, capítulo 7, versículo del 11 al 15, la palabra del Señor enseña: aconteció después que él iba, ese él es un pronombre hablando de Cristo. Él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente en la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Hermanos queridos, la Biblia enseña que Jesús viene de Capernaum, acabando de sanar al siervo de un centurión. De allí se dirige a una ciudad llamada Naín, junto con sus discípulos y también con sus seguidores, donde al ir ingresando se encuentra con el sepulcro de un joven único, y también con su madre, la cual tenía las siguientes características. En primer lugar, esta mujer vivía en Naín. Y recordemos, hermanos, que Naín era una aldea de Galilea. Número 2, su esposo había fallecido, lo cual nos indica, según el texto, que era viuda. Lo tercero, hermanos, es que tenía un solo hijo, el cual iba a enterrar porque había muerto. En cuarto lugar, podemos apreciar en el texto que esta mujer tenía un profundo dolor en su corazón por la partida de su hijo. Y en quinto lugar, hermanos, ella lloraba profundamente. El versículo 13 lo enseña. Permítame leerlo. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Hermano y hermana que me estás escuchando, ¿alguna vez has visto un cuadro como este? Un cuadro tan triste, un cuadro tan dramático. Cuando fallecen los padres, a sus hijos se les llaman huérfanos. Cuando muere un cónyuge, a su esposo o a su esposa se les llama viudo. Pero cuando muere un hijo o cuando muere una hija, no hay ninguna palabra para nosotros poder resumir el dolor que como padres sentimos. No hay un nombre. Ahora, imagínese usted por un momento el dolor tan inconsolable de esta madre, porque además de que su esposo había muerto, ahora también su hijo ha muerto. Ahora, hermanos, permítame en esta mañana enseñarle tan solo un punto o una parte, porque mañana continuaremos, Dios mediante. Permítame enseñarle lo que el Señor Jesús hizo por esta madre. Lo primero, tuvo compasión de ella. Eso fue lo primero que quiero que usted pueda ver en el texto. Tuvo compasión de ella. El versículo 13, y quiero volverlo a leer, dice: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Las viudas de aquel entonces no tenían derecho de herencia. Así que la pérdida del esposo para esta mujer y ahora la pérdida de su hijo la sumían en una gran pobreza. La compasión, queridos hermanos, de Jesús fue tanto por su dolor como por la situación desamparada en que había quedado. Ahora, hermanos, ¿qué es la compasión? La compasión es un sentimiento de conmiseración. La compasión es una pena. La compasión es una lástima hacia quienes sufren penas, calamidades o desgracia. La compasión es sentir amor en extremo por alguien. Es vivir, es sentir, es pensar, es actuar como si yo fuera el que estuviera
viviendo esa situación. Y quiero hacer un alto en el camino o en esta enseñanza para decir lo siguiente. Hermanos, se nos está olvidando tener compasión por otras personas. Se nos está olvidando actuar y pensar como si yo estuviera viviendo esa situación. Nos hemos vuelto críticos y muy críticos, hermanos. O mejor, nos hemos vuelto hipercríticos. Nos hemos vuelto insensibles ante muchas situaciones. Nos hemos vuelto duros de corazón. El creyente de este tiempo se está volviendo así, hermanos. Podemos ver una situación tan dura, tan difícil, una situación de tristeza, una situación de dolor o de calamidad, y en vez de hacer algo por esa persona, no lo hacemos. Se nos olvida que esa persona también es una creación de Dios. Y aún, hermanos, nos hemos vuelto insensibles con aquellos hermanos que son creyentes. Y yo quiero hacer esta pausa sencillamente para decir esto, hermanos. Nuestro llamado es ir, predicar el Evangelio. Y el Evangelio del Señor se encargará de resucitar a aquellos que están muertos, que están viviendo en desgracia, que están en pecado. No podemos, hermanos, simplemente mirar y no actuar. Debemos tener compasión por las personas. Debemos entender que ese es nuestro trabajo. Y por supuesto, hermanos, para entender este trabajo, yo primero debo reconocer que soy pecador. Debo reconocer que necesito a Cristo. Debo arrepentirme de mis pecados y debo pedir perdón por mi insensibilidad. Entonces, hermanos amados, si usted conoce el caso de una persona, de un hermano suyo, que también un día irá a la eternidad con usted, no nos volvamos insensibles, hermanos. Ayudemos, dediquemos tiempo de calidad a escuchar, a orar por esa persona, a darle un consejo a esa persona. Y el Señor hará lo demás a través de su Santo Espíritu. Hermanos, en el libro sagrado o en la Biblia, nosotros encontramos muchos versículos de los cuales podemos ver cómo el Señor tuvo compasión por muchas personas. En el libro de Mateo, que es un texto tan conocido, versículo 36, dice la palabra del Señor, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y eso, hermanos, hoy en día lo estamos viviendo. Hay personas que aparentemente aman al Señor, pero que están desamparadas y están dispersas y posiblemente no tienen pastor. Y es allí donde nosotros debemos presentarles a ellos el mejor pastor, Cristo. Mateo capítulo 14, versículo 14, mire lo que dice. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Mateo capítulo 15, versículo 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Oh, hermanos amados y hermanas amadas, mi amado y buen Señor Jesucristo en verdad es grande, maravilloso, perfecto, eterno, bondadoso. El Señor Jesucristo, hermanos, al ver las multitudes, al ver a las personas, pero volviendo a nuestro texto principal e inicial, cuando vio esta viuda, se compadeció de ella y le dijo, no llores más. Oh hermano y hermana que me escuchas, si en esta mañana quizás
hay un dolor que te embarga, hay una situación difícil que embarga tu alma y que sabes o que no entiendes cómo salir de ella, te invito hoy para que vayas a Cristo. Te invito hoy para que te arrepientas. Te invito hoy para que reconozcas al Señor como tu Dios, como el único y suficiente Salvador de nuestra alma. Y verás cómo el Señor se va a compadecer no solamente de ti, sino de aquellos que están alrededor tuyo. Nuestro amado Dios es un Dios que sigue haciendo milagros y que sigue resucitando muertos. Pero hermanos, es también nuestro deber predicar el Evangelio para que muchos muertos que están en nuestras familias, en nuestros hogares, puedan ser resucitados en Cristo. Quiero preguntarte a ti, y quiero preguntarte a ti porque la pregunta me la hice mientras que estaba desarrollando este sermón. ¿Agradeces al Señor por la compasión que ha tenido contigo? Yo creo que sí. El apóstol Pablo, y quiero finalizar, nos dice que es un deber como cristianos llorar con los que lloran. Y hermano o hermana que me estás escuchando, quiero preguntarte, ¿cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste con alguien que tenía una situación tan difícil? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un acompañamiento a alguna persona que era un hermano tuyo o aún una persona que no conocía al Señor? ¿Cuándo fue la última vez? Oh hermano, como lo dije al principio, nos hemos vuelto insensibles, nos hemos vuelto personas duras. A veces, hermanos, tenemos tanto conocimiento que se nos olvida que ese conocimiento tiene que bajar a nuestro corazón. A veces, hermanos, no entendemos ni comprendemos el dolor de nuestros familiares más cercanos o de nuestros hermanos más cercanos. Pero el apóstol Pablo, y con este versículo quiero finalizar, en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 15, mira lo que dice: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Nosotros que hemos sido llamados por el Señor a predicar estas buenas nuevas, debemos hacer esto: gozarnos con los que se gozan, gozarnos con aquellos que el Señor está bendiciendo y no tener envidia, sino agradecer a Dios por ellos. Pero también el llamado del Señor es: llorad con los que lloran. Ese es el llamado del Señor, que nosotros lloremos, que nosotros tengamos compasión, que nosotros tengamos dolor por aquellos que en verdad la están pasando mal, que no pasemos por este mundo simplemente por pasar, sino que dejemos una huella clara, hermanos, que la huella que dejemos en esta tierra sea una huella tan maravillosa que la gente nos recuerde porque en verdad hicimos lo que teníamos que hacer. Que el día que usted y yo partamos de este mundo, la gente pueda decir: aquel hombre, aquella mujer, un día, cuando me vio triste, cuando me vio desconsolado, vino y me predicó el evangelio del arrepentimiento y me dijo: no temas, el Señor está contigo, no temas, el Señor levantará tu vida. Y que esa persona pueda decir: y hoy en día soy una nueva criatura gracias a que el Señor usó su vida y hoy puedo hacer lo mismo. Hermanos amados, muchas personas están muertas espiritualmente y nosotros hemos sido llamados a predicar este evangelio de la gracia, este evangelio del arrepentimiento. Como conclusión, hermanos, y para que oremos: el Dios el cual tenemos es grande, por favor no lo olvide, es poderoso y a Él debemos dar la gloria. El Dios que tenemos es aquel Dios que nos ha llamado
para que usted y yo también prediquemos este evangelio. Este evangelio no podemos guardarlo debajo de una mesa. Este evangelio debe ser predicado, hermanos, donde quiera que el Señor nos lleve. El Señor vio a esta viuda y predicó y le dijo: no temas, y tuvo compasión de ella. Finalmente, hermanos, quiero dejar esta cita bíblica para que usted pueda aprenderla, para que usted pueda entenderla y para que usted pueda recordar lo que dice Juan capítulo 11, versículo 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloriosa promesa. Oh hermanos, Él es la resurrección. Hermanos amados, oremos en esta mañana y demos gracias a Dios por este tiempo tan maravilloso. Demos gracias a Dios por aquellos hermanos, familiares que posiblemente están viviendo un momento muy difícil y no podemos nosotros cerrar nuestro oído, cerrar nuestros ojos. Debemos entender que si el Señor también un día nos resucitó y nos llamó de la muerte, nosotros también debemos ganar a otros, si usted me permite esta expresión, para Cristo. Predicar el evangelio del arrepentimiento. Oremos, hermanos. Amado y buen Señor, en esta mañana queremos presentarnos una vez más delante de ti, Señor. Queremos agradecerte a ti por lo bueno, por lo fiel, por lo justo. Queremos agradecerte, Señor, porque eres un Dios tan perfecto que nos has llamado de la muerte para darnos vida. No lo merecíamos. Lo único que merecíamos era el infierno, Señor. Pero tú has tenido de nosotros misericordia. Y a través de la fe puesta por Cristo en nosotros, nos diste esa oportunidad gloriosa de creer y de allí, Señor, de poder amarte a ti, Jesús. Gracias, Señor, porque fuimos predestinados conforme a tu palabra, porque nos resucitaste, Señor, porque a ti, solamente a ti te plació. Y hoy en día podemos gozar y podemos predicar y podemos vivir a pesar de las dificultades de este evangelio, Señor. Un evangelio gratuito, un evangelio de la gracia. Oh, mi Señor, quiero agradecerte a ti en esta mañana porque nos has salvado y porque nos has dado vida eterna. Señor, también quiero orar por nuestros familiares. Quiero orar por aquellos los cuales nosotros sabemos que están muertos espiritualmente y de los cuales, Señor, se les debe predicar el evangelio. Perdónanos si no lo hemos hecho. Perdónanos, Señor, si no hemos atendido a este llamado. Perdónanos si hemos perdido el tiempo haciendo otras cosas que no debemos hacer. Permítenos, Señor, predicarle a ellos este evangelio, no otro, este evangelio. El evangelio que contiene la resurrección en Cristo. El evangelio que nos da una promesa de vida eterna. El evangelio donde el único y principal representante, el único y principal protagonista eres tú, mi Señor. Nosotros no hacemos nada. Tú lo haces todo, Señor. Ayúdanos y enséñanos, Señor, a vivir para tu gloria y para tu honra. Rogamos a ti, Padre, por nuestros hermanos, por nuestros amigos. Rogamos a ti por aquellos, Señor, que en este momento están viviendo dificultades, Señor, y nosotros tercamente hemos cerrado nuestro oído. Nos hemos vuelto duros, inconscientes, insensibles. Ayúdanos, Señor, a ir a ellos y predicarles tu palabra y decirles: el Señor está con ustedes. Ánimo, adelante.
El Señor les ayudará en medio de su tristeza. Oh mi Señor, perdónanos si nos hemos vuelto insensibles. Perdónanos, Señor, si nuestra pereza nuevamente nos está ganando. Perdónanos, Señor. Oramos por nuestros padres, hermanos, amigos. Clamamos a ti para que tengas misericordia de nosotros. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, hemos llegado así a una mañana más de oración. Agradecemos a Dios por este precioso tiempo y si Dios nos lo permite, el día de mañana a las 4:25 en punto, hermanos, nuevamente estaremos aquí. Mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, que el Señor les bendiga. Gracia y paz, hermanos.